Goniometría. Deriva del griego gonion, que significa ángulo, y metrón, que significa medición, es decir, es la disciplina encargada de estudiar la medición de los ángulos. La goniometría es una prueba que se realiza en fisioterapia para medir el rango de movimiento articular en una articulación en específico, con la cual se está trabajando con el proceso de rehabilitación. Movimiento articular y ROM. Movimiento articular es la capacidad de movimiento de una articulación en un sentido más amplio y dinámico. Capacidad para desplazar un segmento o parte del cuerpo dentro de un arco de recorrido de lo más amplio posible, manteniendo la integridad de la estructura anatómica, realizando un movimiento de flexión, extensión y circunducción. El ROM es el rango de movimiento en inglés. Es un elemento de flexibilidad y se define como la capacidad para desplazar un segmento o parte del cuerpo dentro de un arco de recorrido, lo más amplio posible manteniendo la integridad de las estructuras anatómicas amplias. Según cómo se alcance, la amplitud de movimiento puede ser activa o pasiva, y esta puede ser alterada produciendo hipermovilidad e hipomovilidad. Existen numerosos beneficios de enfrentar el rango de movimiento completos, tales como articulaciones más saludables, reducción de desequilibrio en las fuerzas musculares y mayor desarrollo muscular. Existen dos tipos de movimientos, los movimientos pasivos y los movimientos activos. Los movimientos pasivos son aquellos que se producen dentro de la amplitud máxima, pero por una fuerza externa. La contracción muscular voluntaria es mínima o nula. La fuerza externa en cuestión puede ser producto de la gravedad o de una máquina, de la acción de otra persona o de la misma persona pero con otra parte de su cuerpo. Mientras que los movimientos activos son aquellos en los que se producen dentro de la amplitud de movimiento gracias a la contracción de los músculos que se van a movilizar la articulación. Existen dos tipos de amplitud de movimiento, la amplitud de movimiento pasivo y la amplitud de movimiento activo. La amplitud de movimiento pasivo es el arco de movimiento que logra realizar el examinador sin la participación del sujeto. El paciente debe permanecer relajado, sin desempeñar ningún papel activo en la ejecución del movimiento. Normalmente, la amplitud pasiva es ligeramente mayor que la activa, debido a que la articulación dispone de un cierto grado de movimiento no sujeto al control voluntario. Esta amplitud adicional pasiva se debe al estiramiento de los tejidos situados alrededor de las articulaciones y de los músculos. El arco de movilidad adicional ayuda a proteger las estructuras articulares, ya que les permite absorber las fuerzas extrínsecas. La exploración de la amplitud de los movimientos pasivos permite al examinador obtener información sobre la integridad de las superficies articulares y la extensibilidad de la cápsula articular, ligamentos asociados, músculos, aponerosis y piel. Con esta finalidad, las técnicas goniométricas resultan más adecuadas para medir los movimientos pasivos que los activos.
Por otro lado, la amplitud de movimiento activo es el arco de movilidad que describe el individuo al llevar a cabo un movimiento articular voluntario y sin ayuda. De este movimiento, el examinador obtiene información relativa a la disposición del individuo para el movimiento, su coordinación, potencia muscular y amplitud de movimiento de dicha articulación. Por otro lado, la amplitud de movimiento activo es el arco de movilidad que describe el individuo al llevar a cabo un movimiento articular voluntario y sin ayuda. De este movimiento, el examinador obtiene información relativa a la disposición del individuo para el movimiento, su coordinación, potencia muscular y amplitud de movimiento de dicha articulación. Hipomovilidad. El término hipomovilidad define la presencia de una amplitud de movimiento sustancialmente inferior a la comprendida entre los valores normales, de acuerdo con el tipo de articulación, edad y sexo del individuo. Se aprecia la sensación del tope final antes de lo normal o bien puede presentarse unas características diferentes a las esperadas. La hipomovilidad viene asociada a numerosos procesos patológicos de tipo ortopédico, como la osteoartritis, la capsulitis adhesiva y trastornos vertebrales. La disminución de la amplitud de movimiento es una consecuencia frecuente de la inmovilización tras una fractura, una cicatriz, una quemadura, entre otros. Ahora bien, el término hipermovilidad es todo lo contrario. Se refiere al aumento de la amplitud de movimiento pasivo, que sobrepasa los valores normales para una articulación determinada, teniendo en cuenta la edad y el sexo del individuo. La hipermovilidad se debe a la laxitud de determinadas estructuras blandas, como los ligamentos, cápsulas y músculos, que normalmente impiden el movimiento excesivo de las articulaciones. En la siguiente tabla vamos a explicar los patrones capsulares de las articulaciones de las extremidades. Empezamos por la articulación glenohumeral, que su limitación va a ser máxima de rotación lateral, limitación moderada de abducción, limitación mínima de rotación medial. El complejo del codo, la articulación es húmero cubital, húmero radial y radiocubital proximal, se va a limitar por la mayor de flexión que de extensión, rotaciones completas e indoloras, excepto en casos avanzados. Antebrazo articular radiocubitales proximal y distal. Idéntica limitación de supino y pronación que solo se produce cuando el codo presenta limitaciones notables de flexión y extensión. Carpo, articulaciones carporradial y mediocarpiana. Idéntica limitación de flexión y extensión, leve limitación de desplazamiento cubital y radial. Mano, articulación carpometacarpiana, dedo 1. Limitación de abducción, limitación mayor de abducción que de extensión. Articulación carpometacarpiana, dedo del segundo al quinto. Idéntica limitación de todos los movimientos. Articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Idéntica limitación de flexión y extensión. Cadera. Limitación de todos los movimientos con mayor limitación de flexión. Limitación máxima de rotación medial y flexión. Moderada limitación de aducción. Leve limitación de extensión. Ausencia o mínima limitación de abducción y rotación lateral. Rodilla. Articulación femorotibial. Limitación máxima de rotación medial, seguida menor limitación de extensión, abducción, flexión y rotación lateral. Tarso, articulación tibiotarsiana. Mayor limitación de flexión que de extensión. Astragalocalcánea, limitación de inversión. Mediotarsiana, limitación de inversión, aducción y rotación medial.
Articulación metatarso-falángica, dedo 1, mayor limitación de extensión que de flexión. Articulación metatarso-falángica, dedo 2 y 5, mayor limitación de flexión que de extensión. Articulación interfalángicas, mayor limitación de extensión que de flexión. Para adquirir los conocimientos y habilidades necesarias en goniometría, es preciso que el examinador domine las siguientes materias y ensaye los siguientes procedimientos. Para cada una de las articulaciones y movimientos, el examinador debe conocer 1. Posición del paciente, 2. Estabilización necesaria, 3. Estructura y función de las articulaciones, 4. Topes finales normales, 5. Referencias anatómicas óseas y 6. Alineación del instrumento de medición. El examinador también debe ser capaz de llevar a cabo los siguientes pasos. 1. Colocación y estabilización correctas. 2. Desplazamiento de la región corporal a lo largo de su amplitud adecuada de movimiento. 3. Determinación del extremo de la amplitud o tope final. 4. Palpación de los puntos óseos de referencias adecuados. 5. Alineación correcta del instrumento de medición con respecto a los puntos de referencia. 6. Lectura del instrumento. 7. Registro correcto de las mediciones obtenidas. El instrumento de medición es el goniómetro y dicha medición será tomada en grados. Para tomar medidas primero hay que apoyarlo con el extremo que mejor se acomode al ángulo que vayamos a medir. A su vez apoyando el pequeño apoyo del goniómetro en el ángulo contiguo a este. Las tuercas deberán estar algo sueltas para un mejor deslizamiento. Posicionado el instrumento habremos conseguido el ángulo que queríamos sacar.